Y como siempre, ustedes toman apuntes importantes. Muy importante poder tomar un apunte y anotar aquellas cosas y conceptos que se consideren importantes. Si tienen alguna duda durante el transcurso de la presentación de la clase, no duden en preguntar, en consultar, porque así uno va aclarando con ejemplos y ciertas situaciones. Lo que sí solicitamos siempre es estar atento ahí a su micrófono para que cuando ingresen a la clase puedan ingresar en silencio. ¿Ya? Ya, profesor, avancemos, profesor, con las próximas diapositivas. Viene la presentación del tema y posteriormente, hoy día vamos a hablar del átomo propiamente tal, más que nada de todo lo que tiene que ver con sus teorías y diferentes postulados que han existido de qué es el átomo y cómo se ha formado. ¿Ya? Y ahí está también la presentación de los profesores. En la próxima diapositiva tenemos el objetivo de la clase de hoy, que es explicar características generales de los modelos atómicos de diferentes científicos, en este caso de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mediante un PowerPoint demostrando interés por las asignaturas. Eso es más que nada lo que vamos a ver hoy. Por eso estoy diciendo que es una información la que vamos a entregar, que es igual importante considerarla en este proceso y con respecto a la unidad que estamos viendo. Siempre es bueno hacer un repaso de lo que se vio la clase pasada. Más que nada es como para que ustedes puedan recordar, nosotros los profesores siempre lo llamamos activar conocimientos previos, es decir, traer a la memoria aquello que se habló la última vez que a ustedes les va a servir de alguna manera para lo que es la clase de hoy. Nosotros la clase pasada hablamos de la materia y ya sabemos todo que la materia es lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Por ahí algunos en sus cuestionarios pusieron que tiene masa, volumen, que ocupa un lugar en el espacio y se explayaron, dieron diferentes respuestas, un poco más completas, otras con algún tipo de argumentos que son bastante válidos a nivel científico, así que muy bien sus respuestas. Bueno, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y dijimos que se podía clasificar de dos formas, en sustancia y también en mezcla. Y dijimos que las sustancias también se pueden subdividir en elementos y compuestos. Los elementos son todos aquellos que tienen sus átomos iguales. ¿Ya? No existe diferencia, todos los átomos exactamente igual. Esos son elementos. Y el compuesto es cuando ya se unen dos átomos diferentes que forman un compuesto. Al unirse dos átomos diferentes, forman un compuesto. ¿Ya? Con respecto a las mezclas, ahí tenemos las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas son aquellas mezclas que nosotros no podemos diferenciar los elementos que la constituyen. Y las heterogéneas sí las podemos diferenciar. Puede ser a simple vista, a través de una lupa o utilizando un microscopio. Pero sí al observarla distinguimos cuáles son los elementos que la conforman. Esas son las heterogéneas. ¿Ya? Si avanzamos, vamos a ver ahí algunos en la próxima diapositiva. Vamos a ver los elementos. Estos son elementos, son sustancias que están conformadas y se llaman elementos porque están formadas por un solo tipo de átomo. Por ejemplo, uno de los elementos que está en la parte superior derecha, el helio, que es el gas con que lo utilizamos para inflar globos y estos suben de forma voluntaria, ese tiene solamente átomos de helio, ¿ya? Y ahí está en la forma abreviada, la simbología, cómo se escribe. Después tenemos neón y diferentes tipos de elementos. En la parte izquierda tenemos el hidrógeno, ¿ya? Y ahí también se escribe por medio, la simbología es una H, y tiene solamente átomos de hidrógenos, ¿ya? Esto es más que nada para que ustedes puedan visualizar cuando vean en el libro de ciencias, puedan visualizar y recordar de qué estamos hablando. Entonces ustedes ya saben que estos son elementos que están formados por un solo tipo de átomo, ¿ya?
En la próxima diapositiva, ustedes van a ver aquí la diferencia. Por ejemplo, esta es una imagen que revisamos la clase pasada donde tenemos elementos. Aquí tenemos el elemento del oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Eso es un elemento. Cuando estos elementos se combinan, se unen, ya dejan de llamarse elementos y se llaman compuestos, porque ya están formados ya por dos o incluso otros por tres tipos de elementos distintos y átomos distintos. Cada elemento tiene propios átomos, cantidad, función, y cuando se van uniendo con otro tipo de elementos, ahí forman los compuestos. En el caso del agua, ¿ya? El agua es un compuesto, está formada por hidrógeno y por oxígeno, el dióxido de carbono y otros que ustedes pueden ir diferenciando. También es un compuesto, ¿ya? Esto que lo vimos hace como 2 clases atrás y ahora simplemente es para que ustedes puedan recordar y saber la diferencia, la clasificación a niveles más que nada de la materia. También vamos a revisar y vamos a recordar las mezclas. ¿Ya? Ahí si avanzamos, una mezcla. Y nosotros dijimos que hay dos tipos de mezcla. Bueno, aquí seguimos el ejemplo del helio, que es el que nombré delante, el gas. Ahí está solamente con gas, el helio que tiene un tipo de átomo. Y en el caso, por ejemplo, del azúcar, acá tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, es ahí ya un compuesto. Más que nada para que ustedes vean ejemplos. A veces con ejemplos en la vida cotidiana de cosas que ustedes generalmente utilizan, usan, pueden ir ustedes asociando y a veces averiguar de qué están formados ciertos elementos, artículos, objetos, y ustedes ahí pueden ver que la mayoría, la gran cantidad, son compuestos que están unidos por más de dos tipos de átomos. Ahora sí, la próxima diapositiva que vamos a ver a nosotros nos va a ejemplificar esto que está. Son los mismos ejemplos. Ahí el profesor aprieta todo de una vez. Vamos a ver, por ejemplo, el oro. Tiene una simbología AU. En este caso es un elemento, porque está formada solamente por átomos en este caso, de oro. ¿Ya? No hay otra diferencia. Ahí después continuamos con el azúcar, la sal, el diamante y el agua. Ahí el azúcar es un compuesto. Está formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. ¿Ya? El azúcar. Y ahí ya es un compuesto. La sal tiene cloro y tiene sodio, cloruro de sodio, así se llama a niveles químicos. El diamante solamente está formado por átomos de carbono y el agua es un compuesto porque está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El carbono, ahí es solamente, en el caso del diamante, es un elemento, porque está formada solamente por átomos de carbono, en su máxima pureza. Por eso el diamante es, en este caso, un objeto, un elemento carísimo, porque pasa por un proceso también del cual lo deja así, con ese resplandor y ciertos brillos que solamente lo refleja producto de la pureza de este tipo de átomos. Ya, avanzando entonces con nuestras próximas diapositivas, ahí aún seguimos recordando lo que estábamos viendo. Vamos a hablar ahora de las mezclas homogéneas. Y acá yo puse detrás, como lo mencioné la vez anterior, un dulce de membrillo, donde para hacerlo, en este caso, se ocuparon muchos elementos, por ejemplo, o materiales. En este caso, azúcar, la misma pulpa del fruto, la pulpa del membrillo, agua, canela, qué sé yo, un montón de otras cosas que la gente utiliza para poder construir este tipo de mermelada o de pan de membrillo, dulce de membrillo. Pero a simple vista nosotros no podemos decir, identificar
todos aquellos componentes que lo formaron, sino que aquí vemos una sola cosa, vemos un todo. Y acá en este caso es una mezcla homogénea, ¿ya? Porque a simple vista vemos solamente un compuesto, un todo, ¿ya? Nos vemos los distintos compuestos o componentes que utilizamos para construirlo. Y en el caso de ahí si avanzamos, ahí vamos a ver algún tipo de ejemplo. Acá tenemos las heterogéneas, el agua con el aceite. Ahí es una mezcla heterogénea, porque yo a simple vista observando puedo identificar dónde está el aceite y dónde está el agua, ¿ya? Ahí yo distingo los componentes que la están conformando, que forman parte de esta mezcla. Ahí es heterogénea. Avanzando entonces con la próxima diapositiva, ustedes pueden observar acá, hay todas las imágenes. Si el profesor las aprieta todas, vamos a observar aquí estos mezclas. Estas que ustedes están viendo son mezclas homogéneas, todas ellas. Porque sabemos que hay un café, sabemos que el café tiene grano, tiene agua, además tiene azúcar, que ya el azúcar es un compuesto con 3 tipos de átomos, y entonces ya eso es una mezcla, pero es homogénea. Asimismo la sopa de tomate, un queque, el perfume, un jugo de naranja. En todos ellos se utilizó diferentes componentes para poder hacerlos, pero a simple vista yo no puedo identificar cada uno de esos componentes. Por eso es una mezcla homogénea. La otra vez un compañero de ustedes dijo, profesora, pero si yo a ese queque le agrego pasas, nuez, almendra o diferentes frutos, ya dejaría de ser homogéneo. Ahí pasaría a ser heterogéneo, una mezcla heterogénea, porque ahí identificaría yo otro tipo de componentes que están ahí. ¿Ya? Bien. Avancemos entonces ahora con la próxima diapositiva. Ya, allá se puede apretar todo también, no hay problema. Acá es distinto, porque aquí yo a simple vista, solamente no necesito una lupa y tampoco un microscopio, puedo identificar los diferentes componentes que forman cada uno de estas imágenes. Es una carbonada, yo puedo nombrar los componentes que la conforman. Acá vemos aceite y agua y también una ensalada, ¿ya? Ahí identificamos los diferentes vegetales, hasta la carne. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí, ¿ya? Eso estaba diciendo, que ahí ustedes identifican a simple vista, sin necesidad ni siquiera de una lupa o un microscopio, los componentes que conforman este tipo de mezcla, como la sopa, las carbonadas, la ensalada o el agua con el aceite. Podemos ir y nombrar cada uno de los componentes que forman parte de estas mezclas. ¿Ya? Ya. Ahora sí, avancemos en la próxima diapositiva. A ver, ahora vamos a empezar en lo que nos convoca hoy día. Yo dije hoy día es una información que se va a entregar. Aquí hay un audio. Este audio dura aproximadamente 10 a 12 minutos, pero no lo vamos a escuchar completo. Vamos a escuchar hasta el minuto número 3, porque solamente los 3 primeros minutos y de ahí lo cortamos. ¿Por qué? Porque ahí da respuesta a esta gran pregunta que ya de alguna manera la hemos visto. ¿Cuál es el origen de la materia? Pongan atención y escuchen atentamente el audio porque ahí hay una explicación. Pero sí después tienen que escucharlo completo cuando tengan el Power ustedes en forma personal. ¿Se podrá escuchar, profesor? Bueno, yo no lo estoy escuchando. No, profe, no se escucha. Yo creo que apretar clic ahí. Ahí. No.
Al apretar play, Te sí. explicamos todo sobre el origen de la materia, las teorías actualmente aceptadas y su proceso hasta la formación de la vida. El origen de la materia. El origen de la materia. El Big Bang establece que el universo se formó a causa de una gran explosión. ¿Cuál es el origen de la materia? Para explicar cuál es el origen de la materia hace falta remontarse a las teorías actualmente aceptadas respecto al origen del universo, pues dadas las leyes de la física, la cantidad de materia y energía en el universo ha de ser constante. Esta teoría sobre el origen de lo que existe es la del llamado Big Bang, la gran explosión, y explica que el universo fue originalmente una partícula hiperconcentrada que contenía toda la energía y la materia que conocemos muy densamente acumulada. Este punto era de por sí tremendamente inestable y hace 13.798 millones de años se produjo en él una gigantesca explosión, una cantidad enorme de calor que se estima en 1032 grados Celsius y que inició el proceso de expansión y, por lo tanto, de enfriamiento del universo. A medida que la temperatura disminuía, empezaron a formarse los distintos elementos conocidos, a raíz de las partículas subatómicas que conocemos: protones, neutrones y electrones, que empezaron a combinarse para construir átomos. Se estima que los primeros aparecieran alrededor de los 3 minutos 20 segundos de transcurrida la explosión, cuando la temperatura del universo había descendido hasta los 1.000 millones de grados centígrados. Inicialmente, los únicos elementos creados fueron el hidrógeno y el helio, los más simples conocidos, en gigantescas nubes de gas suspendidas en el vacío. Los átomos empezaron a atraerse entre sí debido a la gravedad de su propia masa y se fueron formando nubes cada vez más densas de gas cuyo peso y presión interna empezó a ascender al punto tal que sus núcleos atómicos empezaron a fusionarse, liberando gigantescas cantidades de energía, como ocurrió con las bombas atómicas o en el interior de los reactores nucleares, pero a mucha mayor escala. Así nacieron las primeras estrellas. En el interior de las estrellas se produjo y aún se produce una reacción nuclear masiva que emite mucha luz y mucho calor, y que al fusionar los núcleos atómicos de los elementos que las constituyeron, da origen a nuevos elementos más complejos. Estas estrellas eran masivas entre 3 y 16 veces el tamaño del Sol, por lo que su gravedad descomunal era la suficiente para forzar a los núcleos atómicos, cada vez mayores y por lo tanto con mayor carga eléctrica, a fusionarse a pesar de las fuerzas de repulsión que los alejan, generando más y más energía y calor. Esa misma gravedad es la que impide que las estrellas se disipen en su propia explosión, manteniendo junto el material generado en una gran bola de fuego espacial. Así nacieron el oxígeno, el nitrógeno o el carbono y, posteriormente, elementos todavía más pesados. Eventualmente eran tantos que se empezaron a organizar por capas, los más densos hundiéndose hacia el interior de la estrella, dando origen todavía a más elementos complejos, hasta casi alcanzar el total de los elementos conocidos. Eventualmente estas estrellas originarias cumplieron su ciclo de vida y estallaron en grandes supernovas, tras quemar todo su combustible o alcanzar niveles de materia que interrumpieron el ciclo de reacciones nucleares. Entonces los elementos encerrados en su interior se esparcieron a toda velocidad por el universo, con una fuerza tal que en el trayecto muchos sufrieron cambios y combinaciones, dando lugar así a los elementos más pesados y finales de la tabla periódica. Estos Ahí distintos podemos dejar elementos, el desperdigados audio. por el espacio, empezarían Que eventualmente a ya con juntarse lo y que a escuchamos hasta enfriarse. el momento, podemos nosotros tener una idea más o menos cómo se generaron estos elementos de los que hemos estado hablando, como el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el carbón, todos ellos que han sido importantes desde esta gran explosión. O sea, aquí en el fondo, todo,
todo deriva de esta explosión del Big Bang. Se apoyan, la mayoría de los científicos se apoya en esta explosión y producto de esta gran partícula que contenía esta gran energía, nacen obviamente todos estos tipos de partículas, moléculas, principalmente en los diferentes tipos de átomos. Primero, lo que quiere decir aquí, lo que se forma desde lo micro hasta lo más grande, de los electrones, protones, neutrones, hasta que como la temperatura bajó, sus cargas, sus pesos fueron atrayentes, se unieron y fueron uniendo y formando este tipo de átomos, diferentes átomos. Y uno de los primeros que nombra ahí que se formaron fue el helio y el hidrógeno, esos primeros gases. Es bien interesante que ustedes después, con bastante tiempo, puedan escuchar atentamente el audio, pueden escucharlo las veces que quieran, porque mientras más lo escuchen, les va a quedar más claro y van a ir pudiendo, porque ahí habla hasta la formación de las novas, las supernovas y las estrellas, ¿ya? Y la formación de la mayoría de los elementos de lo que nosotros vimos allí en la tabla periódica. Ya. Si seguimos avanzando, bueno, la materia entonces así se forma, de esa manera, de la gran explosión de una partícula que tenía concentrada la gran mayoría de energía. Y cuando hace esta explosión, baja la temperatura y empiezan a nacer este tipo de elementos, los protones, neutrones, electrones, forman átomos y la unión de ellos se atraen y obviamente ahí empieza a formarse lo que nosotros conocemos hoy en día como materia. Entonces, ¿qué es un átomo? Se conoce como la unidad más pequeña que constituye la materia. Varios átomos iguales o distintos van a conformar la materia. La palabra átomo proviene del griego antiguo, sin división, y fue acuñada por los primeros filósofos. Ellos fueron los primeros que pusieron este nombre, átomo, así se llamaba, y ahora lo conocemos por átomo. Bien, vamos a hacer ahí recordando algunas cosas de las que ya hemos hablado en otras clases anteriores, pero más que nada para después hablar de los diferentes tipos de visiones a niveles del átomo. Si seguimos la próxima diapositiva, ahí ustedes van a ver sobre los modelos atómicos. ¿Qué son los modelos atómicos? ¿Ya? Los modelos atómicos son distintas imágenes, representaciones gráficas, dice acá, de la estructura y del funcionamiento de los átomos. Desde cómo se pensó que era desde un principio los átomos hasta lo que hoy nosotros conocemos bien ya como átomo. Y esto empezó hace muchos años atrás, ya desde la humanidad, sobre todo en el tiempo donde emergió todo lo que tiene que ver con los estudios de las ciencias, la matemática, la astronomía. Ahí todo con mayor razón empezó todo el estudio que tiene que ver con las diferentes formas de los átomos, de la materia, estos misterios de dónde procede la vida. Esos grandes filósofos empezaron con toda esta investigación. Ya. Avanzando, vamos a ir viendo ahí algunos tipos de modelos atómicos. Dice, el primero formular la idea de la existencia de los átomos fue un filósofo que se llamaba Demócrito. Esto fue en el siglo 5 a 6 antes de Cristo. Y él, junto con Leucipo y Epicuro, esos nombres tan particulares, durante el medioevo, es decir, en la mitad de todo el proceso de la Edad Media, donde nace este que se llamaba creacionismo, donde todo el mundo quería inventar cosas, averiguar cosas y todo a enfocarse más, porque hubo un tiempo donde todo durante la Edad Media estaba enfocado a Dios. ¿Ya? Todo era teocentrismo. Dios era el centro de todo. Entonces, si algo existía creado, todos decían, eso fue creado por Dios. Y ahí lo decía, todo lo atribuían a Dios. Pero después empezó a darse la importancia al hombre. Ahí las artes empezaron a hacer esculturas de hombre, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, ya se empezó a plasmar en diferentes formas, tanto en la pintura,
como en distintas manifestaciones del arte. Y ya el hombre pasó a ser el centro. Eso sucedió durante la Edad Media. Cuando el hombre pasa a ser el centro, empieza a haber la duda de dónde procede la vida del hombre y qué fue lo primero que existió. Bueno, esa inquietud llevó a diferentes filósofos a buscar información, a buscar. Y hubo un químico, el señor que está ahí, francés Antoine de Lavoisier, que postuló una teoría sobre la no creación ni destrucción de la materia. Solo se transforma. Es la ley de la conservación de la masa. Que la materia no se pierde, no se destruye, sino que se va transformando y se va conservando. ¿Ya? Bueno, uno de los primeros científicos que habló sobre estos distintos tipos y postulados de la formación del átomo fue John Dalton, en el año 1804. ¿Ya? Ahí si avanzamos, vamos a ver lo que pensaba John Dalton con respecto al postulado que él tenía. La próxima diapositiva. Ahí vamos a proyectarla. Este es el primer modelo atómico dado por John Dalton. Si usted observa la imagen, así él pensaba que era el átomo, ¿ya? El primer átomo. Él decía, el primer modelo atómico con base científica nació en el seno de la química propuesto por John Dalton. Su postulado atómico sostenía que todo estaba hecho de átomos, o sea, todo, absolutamente todo estaba hecho con átomos, indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. O sea, estos estaban ahí absolutamente unidos y no se podían destruir. Él proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e igual en propiedad, que es una de los postulados que hasta el día de hoy se conservan. Si son átomos de hidrógeno, son todos iguales con la misma masa. ¿Ya? Y él también propone que estos átomos de un elemento junto a otro pueden combinarse, como es el ejemplo en la imagen que ustedes están viendo ahí. Dos tipos de átomos, de elementos, se combinan y pueden unirse. Bueno, el primero en pensar eso fue este científico llamado, de apellido Dalton. ¿Ya? El otro modelo atómico, que viene en la siguiente diapositiva, lo dio Joseph John Thomson. Él descubrió el electrón, el que tiene carga negativa. Este modelo es previo al planteamiento de los protones y neutrones. Él decía que los átomos estaban compuestos por esferas de cargas positivas. Él tenía en su mente la imagen que ustedes están viendo ahí en rosado con algunas esferas blancas. Así él pensaba que era el átomo, que habían esferas con una carga positiva y los electrones estaban incrustados en esta masa positiva de un todo negativamente, y todo el mundo decía que se parecía su planteamiento de átomo, se parecía a un modelo de un pudín o un budín de pasas, como que si fuera un queque con pasas, así. Eso es lo que pensaba John Thomson, que era así la presentación de un átomo, que todo era positivo, pero que negativamente estaban estos electrones que se unieron. ¿Ya? Este modelo hacía una predicción incorrecta de la carga positiva en el átomo. O sea, después esto se descartó porque se dijo que no podía ser todo el átomo positivo y estar estos electrones en distintas partes como completando espacios de él. ¿Ya? Más tarde esto fue corregido en el modelo de Rutherford, donde se definió el núcleo atómico. Acá en la próxima diapositiva nosotros vamos a poder observar el modelo de Rutherford y aquí ya hay un planteamiento más claro de lo que nosotros ya podemos visualizar y ya hemos visto en otros ejemplos. Rutherford, como su nombre lo indica, fue uno de los modelos para explicar la estructura del átomo, cómo estaba formado. Este modelo constituyó un quiebre con el modelo de Dalton y también de Thomson. Recuerden que Dalton, para él, el átomo era como dos unidades, nada más. En el caso de Thomson, decía que era como un pudín o un budín, donde era la carga positiva, era un todo, y estos electrones estaban incrustados en distintas partes. Bueno,
propuso que los átomos tienen un núcleo central. Él por primera vez hace la presentación que el átomo tiene un núcleo y que en este núcleo se encuentra la mayor cantidad de su masa. Y ahí dice que hay protones, que en este caso tienen una carga positiva, hay neutrones, que tienen una carga neutra, y que hay electrones que se están moviendo en diferentes órbitas dentro de este átomo. ¿Ya? Es lo que piensa Rutherford. Ya. En la próxima diapositiva vamos a ver otro tipo de modelo atómico. Aquí está dada por este danés Niels Bohr, ¿ya? Donde él explica que los electrones no se movilizaban en forma desordenada por todas partes, sino que los electrones tenían órbitas estables que siempre circulaban por esa misma órbita, como una cancha elíptica, donde está ahí todo ahí las personas que van a hacer ejercicios tienen marcado su carril por donde tienen que correr y obviamente se mantiene ahí. Bueno, él decía que era algo parecido, o como también en el sistema solar, hay el Sol al centro y todos los planetas girando alrededor del Sol. Ese es algo elíptico. Bueno, él decía que los electrones no se movían para cualquier parte en forma desordenada, sino que lo hacían siempre por la misma órbita, ¿ya? Rodeando el núcleo. Además explica por qué los átomos tienen espectros de emisión características. En los espectros realizados para muchos átomos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían energías diferentes. Bueno, esto también después, todos estos modelos se fueron finalmente sumando y corrigiendo a través de muchos años. Ya no es algo que nació y así se permaneció hasta el día de hoy. No, esto fue cambiando, se fue transformando, se fue modificando a medida de los diferentes tipos de descubrimientos. El átomo. Ya sabemos todos que el átomo sí tiene un núcleo central, el que tiene protones y neutrones, y que alrededor de ese núcleo orbitan electrones, pero no de forma desordenada, sino que específicamente por una órbita determinada, y que esos electrones tienen carga negativa. ¿Ya? Avancemos, por favor, a la otra diapositiva. Acá nosotros vamos a ver, aquí están todos. Estos fueron en orden desde el año 1803 hasta el 1932. John Dalton, Joseph Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr y el último James Chadwick. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos pudo observar desde un comienzo y descubrir ciertas características que se fueron sumando a un modelo original que fue el que inició John Dalton. Pero sí cada uno sumó y dijo cosas importantes. Por ejemplo, John Dalton definió al átomo como la unidad básica de un elemento. Si no hay átomos, no hay elementos. Si no hay elementos, no hay compuestos. Y si no hay elementos, no hay átomos, no hay compuestos, no existiría materia. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos sí aportó una gran verdad. ¿Ya? Y obviamente pueden intervenir en una reacción química. Joseph Thomson identificó estas partículas subatómicas de carga negativa con el nombre de electrones, y eso permanece hasta el día de hoy. Esta revelación fue un gran avance para la estructura atómica. ¿Ya? Después, Ernest Rutherford propuso un modelo atómico llamado el sistema planetario, que es lo que le explicaba, que los electrones orbitaban siempre por el mismo lugar y se estaban fuera, y al centro estaba este núcleo con protones y neutrones. Y fuera de este núcleo, orbitando alrededor de él, se encontraban los electrones con carga negativa, que también hasta el día de hoy se va manteniendo. Bohr plantea que los electrones pueden tener órbitas alrededor del núcleo. Los electrones pueden moverse en ciertas órbitas, cada órbita posee una energía en particular. Por eso el electrón se va manteniendo siempre en ella. Y por último, Chadwick demostró la existencia de partículas nucleares eléctricamente neutras.
¿ya? Que no tenían ni carga, no tenían carga. Una masa ligeramente mayor que la de los protones, llamada neutrones. Y obviamente después se verifica que estos neutrones forman parte del núcleo de un átomo, ¿ya? Bueno, yo les dije que hoy día la clase iba a ser una clase más que nada informativa. Este contenido, esta información ha sido entregada para que ustedes puedan más que nada verificar y comprender qué importante es que los descubrimientos científicos y que cada investigador cientista pueda de alguna manera aportar sus conocimientos a la ciencia y hacer que ésta con el tiempo se vaya corrigiendo y vaya sumando y a la vez se vaya perfeccionando. Eso sucedió en todos los ámbitos de las ciencias, ya sean para la medicina, investigaciones a niveles químicos, físicos, nucleares, etcétera, atómicos. Siempre ha podido contribuir los descubrimientos a que esto sume a mayor conocimiento, ¿ya? En la próxima diapositiva ustedes van a observar acá el apoyo pedagógico, las páginas de donde fue sacada esta información del libro de ciencias, de la página 135 a la 137, ahí está el teléfono, el número telefónico del WhatsApp de la institución y también mi correo electrónico para que ustedes puedan escribir en caso de cualquier duda o enviar algún tipo de material, algo que tengan ahí pendiente, ¿ya? Así que agradezco la atención, gracias también por estar conectado hoy día a la clase. Espero de verdad que esta información a ustedes les pueda servir y ser sumada a lo que ya ustedes ya sabían. Ya sabíamos lo que era una materia y también habíamos hablado ya del átomo, pero no habíamos hablado cómo había sido el proceso hasta la formación que hoy día nosotros recibimos. ¿Ya? Ahí. Así que gracias, gracias, gracias. Ahí